Bueno, hoy la segunda entrega. El domingo pasado compartí acerca de una parte, la primera parte de escatología, y hablé acerca, bueno, el título del mensaje era Peligros bajo el hielo. Hoy quiero hacer la segunda entrega. ¿Qué dice la Biblia sobre el cambio climático? Porque lo que hablamos el domingo, pues, tiene que ver con lo del cambio climático. ¿Qué dice la Biblia sobre el cambio climático? Bueno, y quiero contarles lo siguiente. Está en la historia. Era el año 1521 en la región de Yucatán, donde el imperio maya se enfrentaba a su declive. Una sequía prolongada había provocado hambruna, enfermedad y guerras entre las ciudades-estado de rivales. Y el rey Chichén Itzá había ordenado una gran ceremonia para implorar la misericordia a su dios Kukulcán, el señor de los cuatro elementos y creador del mundo según esa religión, o sea, la religión de los mayas, ¿sí? Y en lo alto de la pirámide, el castillo, el sumo sacerdote se prepara para realizar un ritual sangriento, el más sangriento de los mayas, un ritual humano en su religión. Y vestido con una túnica blanca y una máscara de una piedra preciosa llamada jade, que representa al dios serpiente emplumado, el sacerdote sostiene un cuchillo en su mano derecha y a su lado 4 guerreros sostienen a una persona, a un prisionero de guerra que había sido capturado en una reciente batalla. El prisionero es un joven llamado Balán, que significa jaguar en maya. Era el hijo del jefe de los Itzáes y había luchado valientemente contra los invasores hasta que fue herido y capturado. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, moretones, y sus ojos reflejaban el terror y la resignación porque sabía lo que le esperaba. Sabía que su destino era morir como una ofrenda al dios Kukulcán y que su corazón literalmente sería arrancado de su pecho para ofrecérselo al sol. El sacerdote levanta el cuchillo y con gran fuerza lo descarga y hace una herida profunda. Con un movimiento rápido extrae el corazón palpitante y lo alza en alto mientras la sangre corría por sus manos. El público que observaba desde abajo gritó con fervor, con euforia, con admiración, creyendo que el sacrificio humano que estaban haciendo les iba a traer buenas cosechas, iba a traer la lluvia y iba a calmar los problemas climáticos que estaban sufriendo. El sacerdote arrojó el corazón luego al fuego que ardía en un altar y luego empujó el cuerpo sin vida del prisionero por las escaleras de la pirámide, y el cadáver rodó por los peldaños hasta llegar al suelo, donde fue recogido por otros guerreros y fue llevado a un lugar apartado donde le quitaron la cabeza y lo pusieron en un poste donde ponían las cabezas de todos los prisioneros de guerra y los que sacrificaban a sus dioses. Esto es una historia real. El ritual había terminado, pero no llegó la lluvia. Nada que llegaba la lluvia, nada que venía lo que estaban esperando. Al contrario, lo que llegó fue un pueblo del otro lado del mar que venían con caballos y con armas de fuego, cosas que que ellos no habían conocido, y vinieron para acabar con el imperio maya. Esos hombres eran los españoles. El último aliento de Balaam, el joven que fue sacrificado y quien le sacaron el corazón, era también el último aliento de esta cultura milenaria, los mayas, pero no solo los mayas, sino también los incas, los aztecas y muchos pueblos, incluyendo a los muiscas que ocuparon el altiplano cundiboyacense aquí en Colombia, que también, según algunos datos y arqueología, ofrecieron sacrificios humanos también a sus dioses. Estos sacrificios humanos fueron prohibidos por los españoles a su llegada a estas tierras, pero fueron muchos los pueblos y los sacrificios para que los dioses les concedieran un clima benévolo y buenas cosechas. En segundo libro de Reyes, el capítulo 21, el versículo 6, dice: Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego. Practicó la hechicería, la adivinación y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y con eso provocó
su enojo. Manasés fue un rey de nada más y nada menos que el pueblo judío, el pueblo de Dios. Pero este rey, el pueblo se había apartado de Dios y entonces empezaron a practicar otros cultos. Los sacrificios humanos, como el que les estaba comentando, no fueron solo los pueblos precolombinos acá que practicaron estos sacrificios humanos, sino también otras culturas en Egipto, en Mesopotamia, ¿cierto? Practicaron los sacrificios humanos. Y antes del cristianismo esto era muy, muy visto. Y pues acá los pueblos precolombinos lo practicaron porque acá no había llegado el evangelio. Entonces, antes las religiones hacían mucho esto y era una forma de aplacar la ira de los dioses. Y este rey se apartó de Dios y sacrificó a su propio hijo en el fuego. El sacrificio era al dios Moloc, una deidad cananea asociada con el fuego y con la fertilidad. O sea que estos cultos se hacían al dios de la fertilidad o a la diosa de la fertilidad. ¿Para qué? Para que hubieran buenas cosechas, para que tuvieran también, se multiplicara el pueblo, para que todas estas cosas tuvieran prosperidad y les fuera bien. Hacían esto en la oscuridad y en la ignorancia. Y lo hace este rey. Esta costumbre pues era detestable porque en la Biblia Dios nunca pidió que, o sea, hay una parte donde dice la palabra que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, pero realmente era para probar su corazón. Pero cuando Abraham lo iba a sacrificar, el ángel gritó y le dijo: no le hagas daño al niño. Es decir, que, y también está claramente en la Biblia que nunca subió al corazón de Dios sacrificios humanos. Pero muchas religiones paganas los hacían y en el satanismo también se practica. Era costumbre detestable ante los ojos del Señor. Bueno, pero ya vamos para allá. Quiero leer antes Oseas capítulo 2, versículo 7. Dice: cuando corra tras sus amantes, no podrá alcanzarlos. Los buscará, pero no los encontrará. Entonces pensará: mejor me sería volver a mi esposo, porque con él estaba mejor que ahora. Ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene: grano, vino nuevo, aceite de oliva, hasta le di plata y oro, pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal. En Oseas es la historia, en el profeta Oseas, de cómo él va y consigue esposa, pero esa esposa lo abandona, se va y consigue otros consigue amantes, se va, deja al esposo. Y toda esta historia es utilizada para hablarle al pueblo acerca de la infidelidad del pueblo de Dios con Dios. Es decir, el pueblo siempre buscaba a otros dioses. Dios les dio tantas bendiciones, los prosperó, pero ellos se iban tras de otros dioses, tras de la idolatría, ¿sí? En ese tiempo era así de terrible. Y dice, ellos no se daban cuenta que era yo, el Señor, el que les prosperaba, el que les daba la comida, los alimentos, hasta oro y plata. Es decir, más allá de satisfacer las necesidades de comida, de vestido, las necesidades básicas y otras necesidades, además lujo también, porque habla de que también le dio plata y oro. Habla de todas estas bendiciones, pero dice que ella le ofreció todos mis regalos a Baal. Baal era otro de los ídolos en esos tiempos. Hoy ya el pueblo por lo general no practica tanto esas idolatrías porque el cristianismo vino. Mira que los españoles, cuando llegaron a estas tierras, prohibieron a los indígenas sacrificios humanos. Los indígenas no eran ninguna perita en dulce que a veces nos quieren hacer creer. No, había mucha violencia, mucha maldad, y se habían corrompido, y esa corrupción espiritual colapsó la cultura, esas culturas, ¿sí? Cuando vienen los españoles, traen la religión católica y prohíben esas cosas, porque la religión católica, como ustedes saben también,
pues se tiene a Cristo, ¿cierto? Y está dentro del cristianismo. Ellos prohíben esas prácticas, y así que en el mundo hoy la religión cristiana es la más grande en el mundo, pues eso fue declinando todas esas religiones paganas y todos esos sacrificios que hacían. Y hoy los ídolos pueden ser otros, ¿no? No el Moloch, no el Baal, pero o Baal en el sentido del carnaval, ¿cierto? Ustedes dicen carnaval, es carne para Baal, ¿cierto? Entonces hay mucha gente que su Dios es eso: los placeres, las fiestas, el carnaval, la rumba, la borrachera, el baile, la comida, el placer, buenos y pecaminosos, placeres malos y placeres buenos, pero la gente va atrás de todas esas cosas. Ese se convierte en un ídolo. Entonces, ¿qué le está dando la gente a esos ídolos? Lo que Dios les ha dado. Dios les ha dado prosperidad, bendición. Hay mucha gente próspera, pero ¿qué están haciendo? Cuando la gente va a la discoteca, cuando la gente se emborracha, le está entregando el dinero, la prosperidad que Dios les ha dado a los ídolos, a otros dioses, ¿cierto? Está malgastando su salud, está enriqueciendo. Ustedes saben cuántas ganancias tienen las industrias, las empresas de tabaco, de cigarrillo, a costa de la salud de la gente, a costa de la economía de las personas. Cuánta plata, cuánto dinero queda en las discotecas, en los bares, en todo este tipo también de los viajes que hacen las personas, ¿cierto? Mucha gente está entregando lo que Dios le ha dado para esas cosas. Pero bueno, mi tema central hoy es acerca del cambio climático. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver en que los pueblos por miles de años sacrificaron, hicieron sacrificios humanos, buscaron otros dioses, tratando de calmar las situaciones climáticas terribles, cuando habían sequías tremendas, cuando venían las plagas, cuando no llovía. Buscaban de qué manera aplacar la ira de los dioses para que hubiera buenas cosechas, para que pudieran cultivar. Hoy desde la ciencia tenemos explicaciones de los acontecimientos climáticos como el fenómeno del Niño. En este momento, científicamente, se ha declarado el fenómeno del Niño. Y entonces se ha dicho que para finales de este 2023 y comienzo de 2024 van a haber catástrofes climáticas en diferentes partes del mundo. Aquí en América, en unas partes unas lluvias tan terribles y en otras partes sequía. Entonces se ha dicho desde la ciencia que estamos eso porque las aguas del mar empezaron a calentarse, y entonces que viene ese fenómeno del Niño. Pero la ciencia no puede hacer mucho frente a todo lo que está pasando. Tampoco la ciencia ha podido hacer mucho. Y algunos efectos del cambio climático, ese cambio climático que se cree por el efecto invernadero, por la contaminación, hay diferentes situaciones que están causando esto, y causan efectos en el mundo como olas de calor, huracanes, tormentas, incendios forestales, heladas que causan daños materiales, hambre, pérdidas humanas y desplazamientos forzados. Ustedes lo ven por noticia, siempre uno ve noticias, todo eso que está pasando, ¿cierto? El impacto en la salud humana con el aumento de enfermedades infecciosas, estrés térmico. ¿Se han escuchado gente que se muere de calor en algunas partes y la gente se muere por el calor? Entonces, estrés térmico, alergias, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, la desnutrición y los problemas mentales. Porque toda esta problemática hace pues que la gente sufra, y muchas personas llegan también a las depresiones, a las enfermedades mentales. Los problemas con el clima han existido desde tiempos inmemoriales. Siempre han existido. Pero la Biblia dice que se agudizarán y que vendrán catástrofes climáticas. Hay un libro escrito por un hombre de Dios llamado David Wilkerson y se llama La Visión. Y él dice de cosas que él escribió eso como en 1960, escribió el libro, más o menos creo que para esos años. Y lo que él escribió lo estamos viendo ahora.
En ese tiempo no se miraba lo que él dice en el libro y ahora lo estamos viendo. Situaciones climáticas y situaciones sociales tremendas. Entonces el cambio climático forma parte de las señales que indican que estamos cerca del fin de este sistema de cosas. Cerca del fin. Lucas capítulo 21, versículo 10 y 11. En la Reina Valera dice: entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Señales en el cielo. Dice la Biblia que vendrá. Y ahí mismo en Lucas 21, 25, la Nueva Traducción Viviente dice: habrá señales extrañas en el sol. Entonces ustedes ven también que se habla de que el sol desprende fuego y eso tiene unas consecuencias sobre la tierra. Señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas. Y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. Una de las cosas que dice que se está efecto del cambio climático es que los polos, el hielo, todos esos bloques, montañas de hielo se están derritiendo, se están descongelando. Entonces eso puede causar tsunamis también, ¿cierto? Una gran montaña de hielo que se desprende, tiene un efecto, y también sube el mar y eso puede traer inundaciones. Ciudades que hoy están cerca a las orillas del mar van a sufrir consecuencias. Tiene que haber algo, pero la Biblia dice las mareas extrañas. Versículo 26, la gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces, ¿qué sucede? La Biblia habla de lo que está pasando. Hoy los científicos están diciendo, por favor, ya estamos entrando a un punto que no hay retroceso y se está calentando el planeta, y están diciendo, pero si la gente tuviera fe en el Señor, porque es que miren, hay mucha gente angustiada por esto. Leí en estos días de alguien estaba con ansiedad por lo del cambio climático y por todas estas noticias, empezó a leer y el hombre entró en ansiedad. Y empezó a hacerle preguntas a una inteligencia artificial sobre todo esto del cambio climático, y el hombre quedó tan aterrado que se suicidó. Estos días lo leí en noticias, se suicidó. Entró en ansiedad, entró en miedo, entró en temor, ¿sí? Entonces yo no le digo esto para que se ponga ansioso y entre en miedo, pero le digo que la Biblia dice lo que va a pasar. Pero ¿sabes qué? La Biblia nos da esperanza. La Biblia nos transmite Dios a través de su palabra la fe, y Dios dice que para sus hijos todo estará bien. Para los que buscan a Dios, para los que tienen fe. Amén. ¿Por qué? Porque sea que sea lo que venga, nosotros en el Señor estamos seguros. Entonces, las señales incluyen desastres naturales como terremotos, inundaciones, incendios, sequías, tormentas que causan sufrimiento y muerte a millones de personas. Millones de personas sufren y sufrirán todos los efectos de lo que está sucediendo. Pero las actitudes de la gente ante el cambio climático, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las actitudes? Algunos no dicen, no, quién sabe de qué estarán hablando con eso, ¿cierto? Algunas personas dicen, yo no tengo ni idea de eso, eso pasa siempre. Otros quieren salvar el planeta como de lugar. Entonces, antes de buscar a Dios, quieren salvar el planeta. Pero ¿saben qué? Nosotros no vamos a salvar el planeta. El planeta lo salva nuestro Dios. Amén. Nosotros lo que podemos ser es personas responsables. Yo no estoy diciendo que no seamos responsables. Tenemos que ser personas responsables con el uso del agua, responsables con la naturaleza, ¿cierto? Responsables también con lo que usamos, de tal manera que evitemos contaminación.
tenemos que ser responsables. Pero hay gente que se ha metido y quiere ser los héroes y salvar el planeta. Quieren ser los líderes de todo esto para salvar el planeta. Y la gente no busca de Dios, ¿cierto? Que Dios es el que realmente puede protegernos y guardarnos. Está el humanismo, está el ateísmo. Entonces la gente ha decidido creer en la ciencia únicamente, lo que la ciencia nos diga. La ciencia no ha podido hacer mucho por la verdadera felicidad de los seres humanos. La ciencia no ha podido hacer mucho. La ciencia ha descubierto muchas cosas, la tecnología, pero resulta que esto, en lugar de ser de bienestar para los seres humanos, ha causado mucha problemática, ¿cierto? Todo lo que ha traído los adelantos científicos. Y entonces está el humanismo, lo que el ser humano puede hacer. Entonces el humanismo dice, no sabemos si hay un Dios o Dios no existe, es lo que nosotros podamos hacer. Así que es lo que nosotros hagamos, lo que a nuestra manera esté de hacer, nuestras capacidades para salir adelante y solucionar nuestros problemas. Freud dijo, el cielo se lo dejamos a los gorriones. ¿Por qué? Por ese ateísmo. Entonces mucha gente tiene esto y solamente cree en la ciencia. Y usted sabe que aún en la ciencia mucha gente termina confundida, como que de tanto hacerle preguntas a inteligencia artificial, terminó quitándose la vida por el miedo. Porque también hay muchas cosas que dicen los científicos y la gente puede quedar aterrorizada. Está también el negacionismo. ¿Qué es el negacionismo? Es negar el cambio climático. No, eso es cuento, eso es una política ahí para meternos todo este cuento, pero el cambio climático no, siempre ha habido esto. Yo creo que las evidencias sí nos están mostrando que están pasando cosas, la misma Biblia lo dice, ¿cierto? Obviamente lo del cambio climático algunos lo están capitalizando políticamente, eso usted sabe que los políticos también lo cogen para mirar cómo ganan votos, ¿cierto? Obviamente eso está ahí, pero sí están sucediendo cosas en el mundo, ¿sí? Sí están sucediendo. Y la Biblia dice que llegaría un tiempo en que los humanos estarían a punto de destruir la tierra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, malagradecidos, no considerarán nada sagrado, o sea, mucho menos la naturaleza, cuidar la naturaleza, ¿no? Lo que importa es dinero, lo que importa es placer. Si otros se mueren, a otros están mal, cada uno que mire, pero yo voy por mi dinero, por mi placer y por mi bienestar, y allá cada uno sálvese como pueda, ¿cierto? No amarán ni perdonarán, dice el versículo 3, calumniarán a otros, no tendrán control propio. Todo también lo que está pasando es la falta de control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Es decir, el mundo está lleno de religión y de caos. La religión, una religión vacía que no puede ayudar a la gente. Dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder, o sea, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, que nos dará el poder de hacernos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, todo este egoísmo, toda esta maldad que habrá sobre la tierra, que la estamos viendo. Todos los días cuando vemos noticias, vemos todo esto que está pasando. El egoísmo, el maltrato, unas cosas terribles. Yo hay cosas que mejor no leo porque eso me causa
malestar, ¿sí? Muchas cosas feas que pasan, que están pasando en este momento. La Biblia dice por el pecado y la maldad del ser humano sobre la tierra. Dice Pablo, tiempos difíciles. Dice, personas desobedientes a sus padres y malagradecidos. Si la gente no respeta a los padres, mucho menos va a respetar la naturaleza, a respetar a los demás. Si no respetan a sus propios familiares, ¿cómo van a respetar a otras personas? Por eso está el mundo lleno de tanta maldad, tanta violencia, ¿cierto? Porque no hay respeto. Estaba escuchando ayer en el ayuno, fue una bendición ese tiempo de ayuno acá. Y estaba escuchamos una prédica, un joven predicador a quien tiene una palabra tremenda. Y nos contaba cómo él de joven, él tiene el don de la oratoria, tiene una habilidad tremenda. Y estaba hablando a jóvenes en Bogotá. Y él les cuenta cómo cuando estaba en la universidad, vieron que tenía ese don de la oratoria, entonces lo tomaron para que hablara contra el gobierno en un partido de protesta en la universidad. Y dice, y allí nos bajábamos los pantalones y le mostrábamos la cola a la gente, las nalgas a las personas, y decíamos, este gobierno va así, de para atrás, y protestábamos en la calle. Entonces la líder del partido político vio la habilidad que yo tenía, dice la habilidad que yo tenía, Itiel Arroyo, para predicar, para hablar. Perdón, para no predicar, sino para protestar, para hablar los argumentos y todo. Y le dieron el megáfono y él era el que hablaba y decía y todo esto. ¿Sí? Y entonces eso iba teniendo más adeptos porque tiene una capacidad de oratoria tremenda. Y dice, pero mi papá, mis padres orando, mi mamá orando, mi pastor orando, Dios empezó a orar en mi corazón. Y yo tuve que llamar un día a la líder y decirle, no puedo más. Ella estaba toda emocionada y me estaba diciendo, dice él, que íbamos por el otro, vamos a conquistar, vamos a seguir vociferando, vamos a tumbar este gobierno, y porque este gobierno va de para atrás y nosotros, y bueno, y estaba tan emocionada hasta que le dijo, cállate, vengo a decirte que no voy a participar más en estas discusiones, que no voy a vociferar más porque yo soy cristiano. ¿Qué? Yo soy cristiano, pero ¿cómo que usted es cristiano? Y él le dice, sí, yo soy cristiano y esta capacidad que Dios me dio la voy a usar para predicar su palabra y usar la argumentación y no para esto. Dice que él empezó a sentirse culpable, mal. Dijo, yo estoy hablando de que este gobierno está mal y que toda esta gente y critique y hable y murmure y diga cosas, dice, y yo con un problema de adicción a la pornografía, dice él, con un problema de adicción a la pornografía y con cosas aquí internas. Entonces yo empecé a sentirme mal. ¿Qué estoy juzgando, señalando a otros si yo estoy mal? Y entonces él dice que renuncia a eso y toma esa decisión para consagrar su vida al Señor, porque es cristiano desde niño, nació prácticamente en la iglesia. Y todo esto lo llevó es solo el Espíritu Santo el que obra esa transformación en el corazón de la gente, ¿sí? En lo que estamos leyendo de aquí de 2 Timoteo, dice que la sociedad estará así tan mal, hay un odio, la gente habla, hay violencia aquí y allá, sube un gobierno y es peor que el anterior y el otro, lo que criticaba del otro es peor todavía. Estamos en un mundo terrible, terrible. Mucha mentira, el pecado, el ser humano lleno de odio, lleno de codicia, de lujuria, de maldad. Solo el poder del Espíritu Santo puede cambiarnos, transformarnos y hacernos personas nuevas. ¿Cuántos alaban a Dios? Solo Dios.
el poder del Evangelio, el poder del Señor. De lo contrario, uno sigue siendo un ser humano natural, lleno de odios, de envidias, de toda esa maldad. Y claro, cuando conocemos al Señor, luchamos contra eso, pero ya tenemos al Espíritu Santo. Amén. Dominio propio, autocontrol. Y ahí es donde realmente podemos amar. De resto, la sociedad, la humanidad está sumida en la maldad. Entonces dice, por ejemplo, desobedientes a sus padres, malagradecidos, no consideran nada sagrado, no tendrán control propio, crueles, imprudentes, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes al Señor. Así dice la Biblia que serán los últimos tiempos. Entonces el cambio climático es una evidencia de que estamos viviendo en ese tiempo crítico. La Biblia dice que Dios va a destruir también a los que están destruyendo la tierra. Y Romanos capítulo, este versículo me vino ahorita último, así que no está en las diapositivas. No está en las diapositivas el versículo, pero Romanos, para que ustedes lo lean también en Romanos 8, para que anote ahí, Romanos 8:21. Mira lo que dice la Biblia. La creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición. O sea, todo lo que está pasando sobre la tierra. Y dice, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió, dice el apóstol Pablo. ¿Qué está diciendo? La creación está sufriendo las consecuencias de la maldad, del egoísmo del ser humano. Claro, lo que está pasando. Y dice en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, la versión Palabra de Dios para Todos, dice: los que no creen en ti se enojaron, pero ahora ha llegado el momento de tu ira. Ahora es el momento de juzgar a los muertos. Es el momento de recompensar a tus siervos, los profetas, y de recompensar a tu pueblo santo, a los que te respetan. ¿Cuántos respetan a Dios? Hay recompensa para los que aman al Señor. Amén. Pero también dice, tanto grandes como pequeños. Es tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. O sea, también dice Dios, con la maldad, con el egoísmo, con el pecado, con todo este tipo de mentiras y cosas, la gente está destruyendo la tierra, la naturaleza, el funcionamiento. Pero dice Dios, va a llegar el día también. Pero esto no es solo desde un punto de vista solo físico, sino también espiritual. Es decir, lo espiritual es la raíz de todos los males. La raíz de los problemas que estamos teniendo también con cambio climático y todo eso tiene que ver con el corazón humano, con el pecado. ¿Sí? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice: pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura, intachable a los ojos de Dios. Dios nos ha dado esperanza. Dios creará nuevos cielos y nueva tierra. Hay esperanza. Estas cosas que dice la Biblia que van a suceder, que están sucediendo, que ya las estamos viendo. El domingo pasado les estaba hablando del peligro también que se cierne con que se están descongelando los polos y está saliendo a flote bacterias y virus que están allá congelados, latentes para salir. ¿Sí? Todo lo que está pasando es cumplimiento de la palabra del Señor. Pero hay esperanza. Dios dice que Dios guardará la tierra. Por eso le digo, no nos corresponde a nosotros salvarla. Ser responsables sí. Pero la Biblia dice que Dios guardará la tierra para cumplir su propósito. Es decir,
con toda esta maldad el ser humano no será capaz de destruirla. Y tenemos la seguridad de que vamos a seguir viviendo sobre esta tierra y no nos vamos a quemar por el sol, según lo que la Biblia dice. ¿Sí? Tenemos la seguridad. Yo estoy confiado que el Señor nos guardará, nos protegerá. La Biblia lo dice. Pero porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Lo que va a hacer Dios es restaurar la tierra. La va a restaurar de todo esto. Va a traer justicia sobre esta tierra. ¿Sí? Y para lo último dice la Biblia que Dios va a quemar este cielo y esta tierra que existen y va a hacer unos nuevos, totalmente nuevos. Es lo que dice la Biblia para el final. Pero podemos estar tranquilos los hijos de Dios, no entren en ansiedad. Ay, que la tierra se va a calentar, nos vamos a morir de calor. No. Tranquilos, van a venir catástrofes climáticas, sí, pero Dios va a guardarnos a pesar de todo el pecado del ser humano. Dios va a guardar y Dios tiene un propósito. Nosotros vivamos responsablemente como hijos de Dios, ¿cierto? Pedro dice: nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Y solo hay un poder de transformación y de cambio en Dios. Yo siempre he dicho, mira los países que tienen la mejor calidad de vida y los países prósperos que realmente son bendecidos. Lo que no ha sido una política, un político el que los cambió, ha sido la cultura, los valores cristianos que han traído prosperidad. Así que no idolatremos a ningún político, no adoremos a hombres, no pensemos que los seres humanos son tan bondadosos. Solo cuando somos transformados por el poder de Dios es que hay bondad en el corazón humano. Amén. Solo así es que podemos realmente ser buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenos hijos, buenos ciudadanos. Amén. Por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Pero dale ese aplauso al Señor. Siempre es con el poder del Señor. Por eso el Evangelio es realmente lo que es más importante en nuestra sociedad, porque es a través del Evangelio que el Señor cambia la vida de hombres y mujeres, nos libera de todo ese egoísmo. Nuestra vida consagrada al Señor, con una vida consagrada al Señor, nosotros vamos a ser instrumentos de Dios para bendecir a esta tierra, a este planeta que tanto lo necesita, nuestras ciudades, esta nación Colombia, amada Colombia, que tanto lo necesita. La bendición va a venir a través de hombres y mujeres transformados por el poder de Dios. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra hoy? Amén. Póngase de pie, levante sus manos al Señor, vamos a orar. Dígale: Señor, gracias. Tu palabra dice, Señor, que viene tiempo de juicio para el impío. Mucha gente va a desfallecer del terror, del miedo, por las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, Señor. Las mareas, los cambios extraños, Señor, en el sol, en la luna. Cosas que sobrevendrán sobre la tierra, Padre. Vendrá juicio de Dios sobre las naciones. Pero hoy te damos gracias, Señor, porque podemos estar en tu casa y escuchar la palabra, Señor. Porque nos das esperanza y seguridad, porque nos consuelas, porque sabemos, Señor, dice tu palabra, que tú nos guiarás aún más allá de la muerte, Señor. Gracias, Señor. Adora al Señor y dile: Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos.